Bueno, el siguiente y último paso es el paso número 3. En este paso vamos a liquidar la nómina de los empleados o las horas laboradas y el valor de estas horas. Lo primero que vamos a hacer es vamos a seleccionar solo la fecha y la hora de cada empleado y de los turnos pues correspondientes de cada empleado. En este caso solo tenemos 3 empleados y solo un turno por empleado. Vamos a seleccionar estas dos columnas, solo estas dos columnas, no vamos a seleccionar desde nombre o hasta inicio o fin de turnos o otros valores, porque lo que va a hacer es que va a resultar en un reporte inadecuado. Entonces vamos a seleccionarlo y vamos a presionar el número 3. Aquí vemos cómo nos sirven las indicaciones o los letreritos de inicio y fin de turno para guiarnos en este proceso. Aquí nos va a preguntar si deseamos exportar los datos o los registros a una tabla de cálculo. Las tablas de cálculo son las que realizan ya todo el proceso, todo el trabajo de calcular la nómina o el valor de estas horas trabajadas. Le decimos que sí y aquí nos va a aparecer este cuadro en el cual debemos ingresar un valor que es muy importante. Nos va a preguntar, nos va a decir que ingresemos el número de registros diarios que sus empleados deben marcar. El número de registros diarios de los empleados es el número de marcaciones que ellos hacen cada día. En algunas empresas marcarán solamente el registro de entrada y el registro de salida, en otros registro de entrada, entrada de almuerzo, salida de almuerzo y salida del trabajo y así sucesivamente. Aquí podemos ver que para esta empleada y para los 3 empleados hay 6 registros. Entonces vemos como Edith entra a las 8 de la mañana, sale a un descanso a las 9, descansa hasta las 9:30, trabaja hasta las 12, descansa hasta las 2 de la tarde y sale y trabaja hasta las 6 de la tarde para terminar el turno. Aquí son 6 registros, entonces vamos a poner el número 6. Es muy importante, repito nuevamente, debemos poner este número que coincida con el número de marcaciones por turno. No importa si seleccionamos varios turnos, lo importante es que cada uno de los turnos tenga el mismo número de marcaciones, o 2 marcaciones, 4 marcaciones, 6, 8 y hasta 10 marcaciones que nos lo permite la aplicación. Después de poner aquí el número, le damos en OK y nos va a llevar a la hoja de cálculos donde va a pegar o a importar estos datos con los que va a trabajar. Nos pregunta el nombre del empleado, que es importante ponerlo para después ubicar el reporte en la hoja de reportes unificados. Entonces vamos a ponerle aquí Edit, vamos a darle OK. Ahora nos pregunta el salario básico. El salario básico es muy importante ingresarlo porque esto lo va a utilizar para 600.000, ok, esto lo va a utilizar para calcular el valor por hora, ¿cierto?, de cada empleado. Después nos pregunta si deseamos asentar el reporte y volver al registro. Asentar el reporte, él va a coger toda esta información, va a ir a asentarla a una hoja de reporte unificado donde vamos a poder visualizar todos los reportes que hemos ido liquidando de todos los empleados y nuevamente nos va a llevar el registro para seguir con el siguiente empleado. Aquí le decimos que sí. Nos pregunta que si deseamos borrar los registros de la tabla de cálculos. Esto es recomendable, va a borrar estos datos que hay aquí para poder utilizar esta tabla con otro empleado y no irnos de pronto a confundir. Le vamos a decir que sí y vamos a ver cómo nos lleva. Él ya fue y asentó ese reporte y nos llevó para seguir con el siguiente empleado. Los otros 2 empleados vamos a hacerlo rápidamente. Aquí simplemente vamos a seleccionar desde inicio a fin de turno, donde el número 3, vamos a hacerle que sí, vamos a marcar 6, el nombre, el básico de Carlos, decimos que sí, le decimos que borre y ya nos llevó nuevamente. Vamos para Yamile. Bueno, aquí ya hemos terminado con todos. Después de terminar con todos, vamos a ir a una pestaña que tenemos aquí abajo que se llama Reporte Unificado. Aquí en el reporte unificado vamos a ver ya la liquidación de cada uno de los empleados. Aquí solo tenemos un turno, pero si hubieran varios turnos en cada una de las hojas de cálculo, pues aquí vamos a tener la sumatoria del total. Primero que todo tenemos aquí el nombre y el salario básico. Tenemos la fecha de primer y último turno. Entonces en esta fecha inició a trabajar, en esta fecha terminó el último turno. Si empezó desde el primero de X mes hasta
el 30 de ese mes fue el último, la fecha de salida del último turno. Aquí tenemos ese rango, ¿cierto? Entonces sabemos desde cuándo hasta cuándo se está liquidando. Tenemos la suma de horas ordinarias, el valor de horas, suma de horas nocturnas, en este caso no tenemos nada, y el valor, horas en domingos o festivos. Tenemos horas extras diurnas y horas extras nocturnas. Aquí tenemos ya todos los datos con lo que ya podemos pues tener esa información para trabajar. El siguiente paso ya sería, o en los siguientes videos, ya aquí este es el último paso, pero en los siguientes videos vamos a explicar algo de la pestaña de condiciones, que es donde vamos a definirle los parámetros para o con los cuales queremos que la tabla haga los cálculos.